¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos nuevamente a Según el Cristal. Nos volvemos a encontrar después de 7 días para hablar de distintos temas. En el programa de hoy vamos a tratar diferentes cuestiones. Una de ellas tiene que ver con la discusión que sigue adelante en el Congreso de la Nación, más precisamente en la Cámara Alta, acerca de la despenalización o la legalización del aborto, que como ustedes saben ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados, y las opiniones al parecer siguen un tanto divididas respecto de este tema, y habrá que ver cómo se va definiendo en los próximos días cada uno de los legisladores. Vamos a estar charlando sobre ese tema con un especialista médico, quien nos va a venir a comentar cuál es su postura para profundizar un poco más acerca también de qué sucede en el sistema sanitario local, porque muchos médicos han objetado la cuestión del aborto por una cuestión de conciencia, pero además también está la cuestión operativa, si es que la provincia está en condiciones de poder responder debidamente a un aborto seguro, fundamentalmente. Vamos a conocer también cuáles son las consecuencias de una intervención quirúrgica de este tipo, y además también las secuelas que deja a las mujeres que se lo practican. Vamos a hablar también acerca de la situación del comercio local, más puntualmente el sector gastronómico, que es uno de los primeros que se resiente, porque la gente deja de salir cuando el bolsillo aprieta, y a punto tal que muchos locales, por ejemplo, en un lugar icónico para la gastronomía salteña, como es el corredor de la Balcarce, han comenzado a cerrar sus puertas, y algunos están atravesando una situación bastante complicada en este sentido. Vamos a hablar con Tupac Puyoni, quien ha sido uno de los que ha generado hace ya algunos años atrás la movida que después se ha convertido en todo un paseo turístico, gastronómico y también de fin de semana para los salteños, para conocer más acerca de esta situación. Y también la cuestión de las internas en la Unión Cívica Radical, algunos chisporruteos que ya han comenzado a ver. Va a estar con nosotros Rubén Correa, quien es un histórico referente de la Unión Cívica Radical, a propósito de lo que pasa en esta fuerza que también en los últimos días ha demostrado cierta incomodidad respecto de los dichos de, por ejemplo, Elisa Carrió, y el papel que tiene dentro de la coalición del Frente de Gobierno a nivel nacional. Quédense entonces con nosotros hasta la hora 23, porque tenemos estos temas para conversarlos con ustedes. Vamos a saludar a nuestro primer invitado, el doctor Horacio Javier Dalel, quien nos viene a contar un poco más acerca del aborto. Doctor, bienvenido. Gracias por estar. Muchas gracias. Placer. Igualmente. Bueno, ha hecho una defensa pública y a través de las redes sociales de lo que es esta objeción a el aborto practicado de manera libre, ¿no? Y queríamos conocer un poquito más acerca de la postura y lo que pasa también aquí en nuestra provincia, que tiene también sus características, su idiosincrasia y sus propios problemas dentro del sistema sanitario, que lo conoce muy bien, ¿no? Sobre todo en el orden público, claro está. Exactamente. Yo creo que es un tema muy controvertido, no solo en nuestro país, sino es una controversia internacional en todos los países donde lamentablemente se terminó aprobando el aborto absolutamente libre. Hubo debates muy divididos, realmente se armó una grieta muy fuerte entre los que defendían la vida o los que decían que no había vida. Se discutían cuestiones realmente críticas y es un debate mundial. Argentina viene manteniéndose al margen de esto del aborto, y bueno, el señor presidente decidió abrir a debate esta cuestión, y además anunció que no la iba a vetar. Pese a las presiones de la Iglesia, ¿no? Que últimamente, de hecho este domingo, ¿no? Yo estuve en esa misa justamente. Obviamente que yo en este tema no me gusta hablar de temas religiosos, claro, porque desde mi óptica es puramente médico. Pero justamente las distintas religiones, en este caso la católica, hizo una defensa en una misa especial donde inclusive fue ecuménica, fueron otras religiones, y algo inusual, se procedió a aplaudir el discurso del obispo. El discurso no, en realidad era una homilía, claro, pero las otras religiones aplaudieron calurosamente una encendida defensa que hizo
Monseñor Carniello, de la defensa de la vida desde su momento de la concepción. Hay también una división entre los científicos de cuándo hay o cuándo no vida, o está ya zanjada esta discusión y es ético o no ético interrumpirla o eliminarla en todo caso hasta determinada etapa de su evolución. Entre los científicos, como bien apuntaba Agustín, no hay mucha controversia. La vida comienza desde el punto de vista de la concepción. Cuanto más cerca de la embriología, de la ciencia embriológica se encuentre este científico de la ciencia médica, mucho más va a concluir que la sola unión del óvulo con el espermatozoide inicia un nuevo ser, que tiene identidad propia, tiene ADN propio, claro. Ese que sirve para la filiación paterna y sirve para descubrir si hay homicidio. Si ese ADN se le saca a esa célula única, que es el huevo cigoto o óvulo fecundado por el espermatozoide, va a ser distinto de la madre. Claro. Por lo tanto, es una enorme falacia. Es mi cuerpo, yo decido. Claro. Porque no es su cuerpo, porque tiene otra filiación de ADN, tiene una individualidad propia. Y desde el momento de la concepción hasta el momento de la muerte ya está asignada qué enfermedades va a tener, qué color de ojos va a tener, si va a tener pelo, de qué color, si va a tener mucho, poco, si va a ser alto, si va a ser mujer, si va a ser varón. Ya está absolutamente definido toda la historia genética, influenciada por supuesto por influencias externas, pero la cuestión intrínseca de la evolución, llamamos nosotros ontogénica, el desarrollo del ser de ese individuo ya está asignada desde el momento de que es un unicelular. Ahora, la dependencia de esta criatura en el seno materno durante la gestación, durante el embarazo, hace que la cuestión lo ponga aún más vulnerable al niño, el hecho, digamos, si lo podríamos considerar como un agravante, el tema del aborto, interrumpir un embarazo, sabiendo de que la sobrevida de esa criatura depende exclusivamente de la voluntad de la madre en este caso. Claro, nosotros en lo personal, esto voy a hacer una opinión personal, no se le quiere dar la verdadera palabra, es un filicidio, agravado por el vínculo, donde la madre quiere entrar en esos ojos que no ven, corazón que no sienten, porque no es lo mismo. Yo siempre planteo, asesinar a un chico de 7 meses adentro del útero y un 7-mesino afuera del útero es técnicamente lo mismo. Claro. La única diferencia es que adentro del útero no lo veo, pero que está en la misma situación que estaría un 7-mesino, claro. Solo que está dentro del útero. Entonces esta situación de querer no ver, negarse a ver la realidad, porque es una negación absoluta de ciertas mujeres. A mí realmente me resulta curioso que los defensores del aborto, varones, hablan de las mujeres cuando se refieren a las que usan pañuelos verdes, como si no hubiera las otras mujeres que defienden la vida. No son todas las mujeres, ¿no es cierto? Y esta situación de vulnerabilidad, evidentemente donde es absolutamente indefenso el niño por nacer, se ve con un gran enemigo que es su propia madre. Y esto para nosotros creemos que es una desnaturalización del ser humano. No conocemos en el mundo animal que haya filicidio de madres a sus hijos. Sí hay del macho, porque cuando la hembra está, sobre todo los mamíferos, ¿no? Cuando está amamantando, pierde su estrogenismo, digamos, y pierde el deseo de apareamiento. Entonces el mecanismo del macho es asesinar al cachorro para poder acceder al apareamiento. Y hay además una cuestión que tiene que ver con la conservación de los recursos, por ejemplo, ¿no? En poblaciones como en el caso de los roedores, ¿no? En donde una superpoblación puede poner en peligro la preservación de esa especie. Hay un canibalismo. Por lo tanto, hay un canibalismo, ¿no? Yo lo conocí de chico, sí. Cuando tenía un hámster, ¿no? Por eso me sorprende también de que algunos hayan señalado esto como una cuestión prácticamente genocida, ¿no? El exterminio de
planificado por parte de organizaciones internacionales, de cierto sector de la población para tener mayor control. ¿Hay algo de esto? Yo sé que por medio debe haber intereses económicos de laboratorios, de clínicas, de grandes conglomerados médicos, de la farmacéutica. ¿Hay algo también de esto, alguna idea, digamos, por detrás de un control poblacional? ¿O es una locura? No sería una locura, ¿no? Hay, evidentemente, si esta señora del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, dijo, somos demasiado en el planeta, hay que hacer algo y hay que hacerlo pronto. Me imagino que si somos muchos y que hay que hacer algo, será disminuir la población, no sé cómo. Es decir, yo creo que hay una idea en multinacionales de decisiones donde lo que se quiere es disminuir la población, no solo con esas situaciones, sino hay muchas otras, ¿no? Pero esta particularmente la más dolorosa de todas, y creemos que el debate científico no existe. El debate científico, el debate, y cuando la contraparte que defiende la vida quiere fundamentar su posición, no lo puede hacer. Acuden a falacias, a argucias, a mentiras, a argumentos enredados, a consignas. Mi cuerpo, mi decisión, por ejemplo, que es falsa. El derecho a decidir qué, a decidir la muerte de su propio hijo. Entendemos que son situaciones tristes, ¿no? Porque esto en el reino animal no se produce, se está produciendo en el ser humano, lo cual creo que nos está degradando ya al nivel de especie y que es un motivo de análisis muy profundo, ¿no? Porque son nuestros hijos, ese mismo que corretea chiquitito cuando vos lo estás disfrutando, es lo mismo, solo que un poquito de tiempo antes. Y el nacimiento es irrelevante desde el punto de vista del desarrollo del ser. Se desarrolla hasta los 25 años el ser humano aproximadamente, ¿no? Y hay algunos que tienen 60, 70 y se siguen desarrollando. Y algunos involucionan también. Y algunos involucionan. En realidad, la marca genética es de concepción a muerte. Ya estamos hasta, en cierta forma, predestinados genéticamente hasta, como les decía, las enfermedades, las condiciones, el sexo, todo ya está definido desde la primera célula huevo cigoto, y ya no solo la medicina, ¿no? Sino la ley, el Pacto de San José de Costa Rica habla del momento de la concepción. Hay un fallo, Murillo, que se lo cita, pero lo único que hace es cambiar el momento de la concepción, desde la unión del huevo con del ovocito con el espermatozoide a la implantación. Hay 6 días de diferencia. Y sacaría del concepto ser humano a los embriones congelados in vitro. Los sacaría porque no están implantados. Al no estar implantado en el útero, no se consideraría ser vivo ni persona. Entonces eso le daría licitud al tema de los embriones congelados. Pero esa disquisición nada más. Son 5 días de diferencia. El tema es que realmente las leyes, el Pacto de San José de Costa Rica, el artículo 19 del Código Civil y Comercial recientemente sancionado, claramente habla de que la vida empieza desde el momento de la concepción. Hay sentencias judiciales que le dan derecho al niño por nacer, hereditarios. El derecho a la vida, el derecho a la vida, ¿no? Claro. ¿Cómo puede ser que alguien que no es considerado persona pueda heredar? Ya hay sentencias donde, por ejemplo, qué sé yo, un varón se separa de su mujer, va con otra mujer, la concibe, es decir, concibe y se muere. Entonces la mujer que quedó embarazada del que falleció reclamó parte de la herencia con el chico en su vientre. Y la justicia le dio fallo favorable. O sea que ya lo consideró sujeto de derecho. Más allá de la medicina, las distintas leyes internacionales, nuestra Constitución nacional, además somos un país federal, hay por lo menos 14 constituciones provinciales que expresamente, la nacional no lo hace, sino adhiere al Pacto de San José de Costa Rica, lo hace indirectamente, dándole rango constitucional. Pero 14 constituciones provinciales expresamente dicen que la vida comienza del momento de la concepción. Y realmente estas cosas se contraponen
con la ley, es una ley que se contrapone con la otra ley. Después había otro punto que señalaste al principio. Nosotros tenemos 1.100 cirugías solo en el San Bernardo en lista de espera. Un aborto es una cirugía. Claro. Un aborto, dicen que con pastillita. Y es una cirugía ciegas también, ¿no? Usted que decía, ojos que no ven, no lo ven la madre, no lo ve el médico. No lo ve el médico, no hay forma, no hay endoscopio, es una no existe cuchara. el aborto seguro, es cierto, esto hay siempre riesgo, ¿no? Bueno, toda operación tiene un riesgo, ¿no? Pero para una mujer no existe el ámbito seguro si el médico se pasa un poquito con el bisturí y daña... Es una intelequia la seguridad, sobre todo en un aborto. En un apéndice, que es una cirugía teóricamente sin mayores problemas, es una intelequia. Decirle al paciente, mira, esto, si hay fallecimiento por apéndice, por vesículas, que son cirugías habituales, imagínate por abortos, donde es una legra, la gente no la conoce, es un elemento filoso que se introduce y se hace como una cuchara, se va raspando la pared uterina al tacto, Y van saliendo pedazos de mano, pedazos de ojo, pedazos de cerebro humano, visibles. Y si es muy pequeñito, a veces sale entero y se ve cómo en sus últimos segundos de vida se mueve los brazos, a partir del sexto mes ya tiene huellas digitales. Pero la sexta semana tiene huellas digitales. Y hay un instinto de supervivencia, ¿no? En algunas ecografías que uno puede encontrar en YouTube, trata de escapar, ¿no? Cuando entra la legra, hay imágenes donde ve como un objeto hostil y nada en el líquido amniótico tratando de huir de lo que él considera algo hostil. O sea que ya tiene sentidos. Se chupa el dedo, es decir, tiene Esto gestos. desde la semana sexta, séptima aproximadamente. Desde la semana cuarta ya late el corazón. Ya tiene un sistema circulatorio y late el corazón. Nervioso también. Tiene un sistema nervioso desde el momento cero. Es decir, las células son muy, primitivas en su desarrollo, pero están. Pero lo curioso es que ya hay transmisión nerviosa antes de que termine el primer mes de embarazo y late el corazón. Y a partir del sexto mes, la sexta semana, se lo puede escuchar. Uno pone una especie de madera, un cono de madera que se llama estetoscopio de Pinar. Ahora hay mecanismos mucho más modernos donde son mecanismos electrónicos donde se puede escuchar por medio de ciertos aparatos, pero claramente se lo escucha latir al corazón. Vale decir que estamos hablando que en cuarta, quinta semana, sexta semana ya late el corazón. Estamos hablando hacia la 14ª semana, ya tiene forma humana. Y si se produce el aborto con pastillas, es lamentable cómo se desinforma también, porque muchas veces esas pastillas deben ser aplicadas intravaginalmente, no solo oralmente, y muchas veces lo que hace la pastilla hace que se contraiga el útero y lo expulse. Se genera un engaño al sistema endocrino con la última sustancia, que es la prostaglandina, que produce contracción uterina. Y lo único que hace es hacer que el útero se contraiga, estrangulando al niño por nacer y haciendo que se expulse muchas veces vivo. Por eso la ley penaliza al médico si se llega a expulsar y el chico sobrevive, lo cual no es infrecuente, queda vivo y viable, o sea, uno le pone un tubo, lo auxilia como haría un neonatólogo, lo puede salvar. Y si el médico hace esto, tiene una penalización hasta 5 años de prisión por salvar una vida. Claro, entra en contradicción. Es un insulto a la profesión médica y a nuestro juramento hipocrático. Porque nuestro juramento hipocrático, que tiene 25 siglos, nosotros juramos, y no nos dan el título si no lo hacemos, no hacer abortos. Juramos no hacer abortos. Hipócrates hace 25 siglos dijo, prometo no poner pesas abortivas, que eran una especie de piedra intravaginales que se ponían en aquel entonces para producir los abortos. A medida que la mujer caminaba, esa piedra iba presionando y lo producía el aborto. Obviamente algo muy arcaico, pero ya desde el punto de vista ético, 5 siglos antes de Cristo, ya los médicos empezamos a jurar no hacer abortos. Entonces va en contra de la ley
va en contra de la Constitución Nacional, de las constituciones provinciales, del Pacto de San José de Costa Rica y en contra del juramento que nosotros hacemos, criminalizando al médico. O sea, yo no entiendo por qué se habla de despenalización, porque se está penalizando al médico, se cambia la penalización. Claro. Se despenaliza a la mujer y se penaliza al médico de una forma tremenda. Si es que no lo quiere hacer. Si no lo quiere hacer, en una lista negra que nos quieren hacer, que nos anotemos en una lista negra violando el habeas data, también hay una ley de habeas data, donde nosotros tenemos que hacer la objeción de conciencia, pero permite, es un dislate tremendo la ley, porque permite la objeción de conciencia individual, pero no la institucional. Horacio Undales puede hacer una objeción de conciencia, pero el Hospital San Bernardo no. Claro. Los 14 ginecólogos del Hospital San Bernardo fueron y hicieron objeción de conciencia. Ahora, hay muchas clínicas que han dicho que no lo van a hacer. No lo van a hacer, por ejemplo, la Clínica Austral, que pertenece al Opus Dei, es una clínica confesional que tiene todo el derecho a ser confesional. Y hay en Salta varias clínicas que dijeron institucionalmente, acá no se van a hacer abortos, porque va en contra de todo, de toda lógica, de toda razón y de todo el amor que tiene que tener una madre con respecto a un hijo, y esto ya estamos hablando de cuestiones superiores del ser humano. Y realmente esta situación a los médicos puntualmente nos ponen en un punto crítico, porque la ley perversamente, si hay 14 ginecólogos en San Bernardo, para dar un ejemplo, que hicieron objeción de conciencia individual, y va una señorita de 14 años a exigir un aborto, de 13 o 18, de los años que sea, va a exigir un aborto, dentro de los 5 días uno lo tiene que hacer, porque si no, el director, que es clínico, en este caso, corre con la responsabilidad. Pasa a ser penalmente responsable de no hacer un aborto que él no lo sabe hacer. Yo no entiendo cómo los legisladores pueden ver esta incongruencia tremenda, porque va a haber muchos lugares donde los que realmente, los obstetras, los tocoginecólogos, van a objetar al 100%. Y el director por ahí no es ginecólogo, o es objetor de conciencia. Y si es objetor de conciencia, aún así, siendo objetor de conciencia, tiene que hacerlo al aborto, según la ley. Es tremendo. Como médico, evidentemente nosotros, desde la Asociación Profesional Interhospitalaria y ASPROVER, hemos condenado esto, porque nos pone a los médicos en una situación muy incómoda, hacer exactamente lo contrario para lo cual estudiamos y para lo cual nos formamos, y creemos que sería un retroceso tremendo que se haga ley esto, y si se hace ley va a tener dificultades tremendas para cumplirse. Está colapsado el sistema público en todo el país, sin el aborto. Con el aborto se va a colapsar más, y la cantidad de objetores de conciencia va a ser tremendamente alta. La última, doctor, usted que conoce bien el sistema público, yo por lo que tengo entendido, siempre es más barato hacer prevención que después intervenir sobre el problema ya consumado, ¿no? Que en este caso sería un embarazo no deseado, ¿no? Estuvo el ministro de Salud hace un par de semanas aquí y nos dijo que hay todo tipo de anticonceptivos en los hospitales, en los centros de salud, y que muchas veces no se los piden, directamente pasan su fecha de vencimiento, y es como que hace falta más bien poner el énfasis, el acento en la cuestión de la prevención de estos embarazos no deseados, que directamente atacar el problema que sería el embarazo, ¿no? Además, el SIDA, yo puse en un post en el Facebook, el SIDA no se aborta. Claro. ¿Y cuántas otras enfermedades de transmisión sexual también? Se está diciendo, quiero aborto para tener sexo libre, porque ese es el objetivo. No es otro que ese, para tener sexo libre. Bueno, vos querés tener sexo libre. El SIDA y las otras enfermedades de transmisión sexual son otro problema conexo que no se está teniendo en cuenta. Entonces hay que prevenir no solamente el embarazo no deseado, sino las enfermedades de transmisión sexual. Los profilácticos son gratis en los hospitales, siempre hay existencia, el asesoramiento de los anticonceptivos es permanente y lamentablemente no se está cumpliendo. Además, ahí sí, mi decisión, mi cuerpo, en la ligadura de trompas. Ahí sí el cuerpo de la mujer, la trompa sí es de ella. Podría producir una ligadura de trompa, lo cual antes había que tener una orden judicial. Eso últimamente cambió
y con la sola voluntad de la mujer se puede hacer una ligadura de trompa que se hace por vía laparoscópica con un pequeño cortecito, se liga de trompa y ya queda estéril. O lo que está haciendo en San Bernardo el doctor Pisani y el equipo de urologías, vasectomías, para también producir que no haya embarazo no deseado de parte del hombre, ¿no es cierto?, de tanto del hombre como de la mujer. Ahí sí el cuerpo de uno. En el caso del bebé por nacer no es el cuerpo de la persona que lo está matando, y creemos que la prevención del embarazo no deseado tiene que ir aparejado a la prevención de las enfermedades de transmisión sexual, y eso sí, no van a tener una sola salita o en un solo hospital que no le dé respuesta en el tema del control del embarazo o los métodos anticonceptivos para evitar un embarazo no deseado. Eso está disponible, entonces es mucho más grave todavía no usar todas las otras alternativas que matar a una criatura indefensa y absolutamente inocente, ¿no? Doctor, ha sido muy amable. Muchas gracias por su tiempo. Gracias, Guti. Muchas gracias. Muy amable por una la nueva invitación. oportunidad. Gracias. Nos vamos a compartir una pausa, ya volvemos. Ahora es fácil, rápido, sustentable y seguro. Decile chau al papel y recibí todos los meses tu factura en tu mail. Adherite desde tu oficina virtual en express.com.ar. Express, parte de tu vida. 0810-555-3977. express.com.ar. Para estar al día con las noticias, el primer informativo de la mañana. Al día, con la conducción de Valeria Jury y Pablo Rivadavia. Al día, de lunes a viernes a las 7 por Canal 4. El dolor de la muerte. El placer de la venganza. Feel you need to kill somebody? Let's go. Power, nueva temporada. Estreno, 1 de julio, por Fox Premium, Apple TV. Express, parte de tu vida. ¿Ya abonaste tu factura? Express te informa que podés adherirte a débito automático en nuestras sucursales o pagar solo con tu número de cliente en cualquier entidad de cobro. Recordá que si lo haces antes del primer vencimiento, evitas cargos de facturación por pago fuera de término. Express, parte de tu vida. Más información en express.com.ar. Ya salió el segundo sorteo del 24º bingo televisado de la Liga Salteña de Fútbol y explota de premios. Esta vez sorteamos 20 autos 0 kilómetro y 150.000 pesos en efectivo. ¿Qué estás esperando? Apúrate, compra ya tu cartón a solo 400 pesos. Sortea el 22 de julio el bingo de la Liga Salteña de Fútbol. El gran bingo de la familia. A la muerte también le llega su hora. Ganadora del Emmy Internacional 2017. Señor Ávila, temporada final. Este mes en HBO. Express, parte de tu vida. Ahorra fuerte con Express. 50% de descuento en el combo de tu diversión. Ahorra fuerte con Express, parte de tu vida. 0810-555-3977.
Continuamos en Según el Cristal y recibimos a nuestro próximo invitado, el dirigente de la Unión Cívica Radical, Rubén Correa. Bienvenido. Gracias por estar. ¿Cómo estás, Agustín? Muchas Muy gracias. Muy bien, muchas gracias por haber venido. Bueno, están viviendo un proceso de interna, ¿no? En la UCR, tratando de reorganizar el partido y de presentarse también como una alternativa para las próximas elecciones, ¿no? Así es, este 26 de agosto tenemos las elecciones de renovación de las autoridades del Comité Provincia, de los comités departamentales y los comités de circuitos, en esa organización tan amplia que tiene el radicalismo en el espacio territorial de la provincia. Pero esta tampoco es una elección cualquiera. Este año hay que renovar los convencionales nacionales de la Unión Cívica Radical, que tiene un mandato de 4 años y que integran el órgano máximo de conducción del Partido Radical. Todo el mundo sabe que cuando habla de la política electoral de gobierno del radicalismo, hay que retroceder y hacer referencia a la Convención Nacional de Gualeguaychú, que es la que definió la incorporación de la Unión Cívica Radical a la coalición Cambiemos. Y fue una Convención Nacional de La Plata el año pasado la que ratificó esa incorporación. Por lo tanto, la elección de convencionales nacionales es importante porque le daría voz a Salta para rediscutir necesariamente esta coalición que se ha conformado, que en un momento tuvo un sentido, que fue de alguna manera darle una alternativa a la sociedad argentina frente al descalabro que era la administración de Cristina Kirchner y la emergencia de un candidato a presidente títere muy débil, como era el caso de Daniel Scioli. Esta confluencia del PRO, el radicalismo, la coalición cívica, que como le gusta decir a Ricardo Alfonsín, el PRO y el radicalismo en otras circunstancias serían partidos que estarían enfrentados porque tenemos una concepción política, ideológica, una historia muy, pero muy distinta y acá se dio una confluencia. Una coalición que hoy se discute. Están incómodos ustedes. No se percibe, nació como una coalición electoral, por allí funciona como una coalición parlamentaria y es casi inexistente como coalición de gobierno, en donde el radicalismo ocupa una posición demasiado subalterna, secundaria, que no condice con la expansión que tiene el radicalismo como fuerza nacional y con los hombres y mujeres que le integran, que son cuadros potencialmente preparados para la función de gobierno, distintas generaciones de jóvenes que se han ido formando dentro de la Unión Cívica Radical y por lo tanto están incómodos. Hay mucha gente incómoda, aparte se califica a esta coalición como una coalición de centro-derecha que choca de alguna manera con todo un proceso de redefinición ideológica que hubo en el radicalismo desde los tiempos de Raúl Ricardo Alfonsín, con la inscripción del radicalismo en la socialdemocracia y por lo tanto hay toda una historia que necesitamos ponerla sobre la mesa para poder discutir qué es lo que necesita la sociedad argentina frente a un proceso de crisis económico, social y político que es más que evidente y que nos parece que hay muy pocas posibilidades de que este gobierno lo pueda encarrilar en el tiempo que falta, es decir, a lo sumo podremos estabilizar la situación económica, pero en un proceso de retroceso que es visible en la capacidad adquisitiva de los salarios de los trabajadores, etcétera, etcétera. Así que en función de eso, la propuesta electoral para las elecciones internas es dar una conducción al Partido Radical que vuelva a abrir los espacios de debate político, que participemos activamente en el escenario nacional, desde Salta, a los efectos de definir cuál va a ser la estrategia electoral y el programa político que vamos a presentar. Hace mucho que el radicalismo no está discutiendo un programa político de gobierno. Creo que la última plataforma que estuvo muy, pero muy bien elaborada, muy bien pensada, fue la del 2011, cuando se presentó Ricardo Alfonsín con la coalición UNEN, y en función de esto nos parece que es bastante serio como para convocar a los radicales a que reflexionen, piensen y voten
un equipo de gente que pueda darle alguna conducción al Partido Radical. ¿Y se puede unificar en este poco tiempo que queda para presentar una propuesta electoral para el próximo año, teniendo en cuenta, ¿no?, que ya, como mencionábamos, desde la Convención de Gualeguaychú vienen divididos los radicales en cuanto a su participación dentro de la Pero acá en Salta alianza? fue otro proceso. Nosotros veníamos de 3 intervenciones. Sí. Y en el 2014 acordamos una lista unidad para salir de ese proceso de intervenciones, nominándolo a Miguel Nani como presidente del Comité Provincia. Nani fue elegido a partir de esa unanimidad, no hubo elección interna, hubo un acuerdo. En el 2016 tampoco confrontó, pero la conclusión a la que hemos llegado es que esto, lejos de dinamizar al Partido Radical, lo colocó en una especie de invernadero en donde ni siquiera se hacen reuniones. Miguel Nani debe haber convocado no más de 4 o 5 reuniones en los 4 años de mandato, cuando la Carta Orgánica dice que tiene que tener por lo menos 2 reuniones mensuales. Estamos en una situación crítica con el comité a punto de ser rematado, la casa del comité, por deudas salariales o laborales, de juicios laborales que hizo un ex empleado, y nos parece que el radicalismo durante todo este tiempo recibió un aporte significativo tanto en los procesos electorales como en la legislación de financiamiento de partidos políticos, y no podemos creer que estemos en esta situación. Hay que volver a darle institucionalidad al partido, hay que poner en funcionamiento los comités de circuito, departamentales, provinciales. Lo mismo ocurre en el comité departamental de la capital, que es el comité más importante. Es nula la actividad, no hay convocatoria, y además el presidente del comité capital, el doctor Chiván, abrió hace unos meses para atrás una sede nueva, y él es el responsable del comité capital. Claro. Entonces, bueno, en función de esto y dentro de lo que está pasando a nivel nacional, nosotros estamos convocando a una segunda reunión regional de un grupo de dirigentes radicales que se fue conformando a partir de la actividad de Luis Changui Cáceres, que el año pasado, en el aniversario de los 40 años de Setúbal, hizo una convocatoria en Santa Fe, y a partir de eso se empezó a organizar la dirigencia radical que quiere salir y discutir esta cuestión de Cambiemos. Se empezaron a hacer reuniones regionales, y acá se va a hacer la segunda reunión regional del NOA el 4 y 5 de agosto en la localidad de San Agustín, en Cerrillo. Y acá van a estar presentes dirigentes nacionales. El objetivo es avanzar en la constitución de una corriente nacional de pensamiento socialdemócrata y afirmación radical. Se está conversando con Ricardo Alfonsín, con Federico Storani, se está conversando con toda una dirigencia que fue muy importante en el proceso de transición a la democracia, cuando todavía ellos eran bastante jóvenes y yo era mucho más joven aún. Y la idea es volver a coordinar la acción de la Unión Cívica Radical en todo el país, y ver también si le damos cierto contenido al trabajo que realiza el ingeniero Sapia presidiendo la Convención Nacional. En este esquema estaría también el ingeniero Sapia, que ha mostrado una dinámica de querer darle al Partido Radical un contenido a partir de la reunión de las distintas comisiones que están elaborando un programa para el radicalismo. Así que estamos en un proceso de reorganización nacional muy importante, y queremos incorporar en este trayecto a la Unión Cívica Radical de Salta. La última, Rubén, ha sido siempre muy fuerte el radicalismo a nivel universitario también, ¿no? Con la presencia de Franja Morada. Históricamente, hace poquito hemos recordado un aniversario más también, ¿no? De lo que ha sido esta revolución en las universidades que ha generado el gobierno tripartito, la participación de los estudiantes también dentro del gobierno universitario, y cuánto aporte que hizo la Unión Cívica Radical a este tipo de movimientos sociales, ¿no? Y como decías, tratando de recuperar cierta identidad que lo acerca más a lo social que a lo liberal, que es actualmente lo que los pone quizás incómodo también dentro de
de la coalición de gobierno. Pero se ha anunciado hace poco que los recortes también del gobierno nacional para achicar el Estado como parte de las políticas que exige de ajuste del Fondo Monetario Internacional va a pasar la tijera por las universidades en un ámbito, como decía yo, recién, muy sensible para el radicalismo, ¿no? Sí. ¿Esto lo aleja aún más del PRO y del Frente de Gobierno? Nosotros, vos sabés que yo soy secretario general en este momento de la universidad, y hubo un recorte importante en los aportes para las obras que necesita la universidad, son casi 3.000 millones de pesos. Bueno, y ahora va a haber otros tipos de ajustes en relación a los contratos, en relación a las firmas de convenio, etcétera, etcétera. Por supuesto que nos coloca en alerta, porque esto implica postergar algunas decisiones de desarrollo de la infraestructura universitaria. Por supuesto, hay ciertas discusiones. Lo importante, y esa es la cuestión diferencial también, es que quienes estamos en las universidades estamos en gestión de gobierno a partir del cogobierno, y ahora vinculado con la estructura de la Secretaría de Políticas Universitarias, en donde hay una mayoría radical y de franja morada, gente que hoy son profesionales, que son funcionarios del área. Eso nos lleva a una discusión y un debate bastante importante, pero también hemos logrado preservar los recursos del presupuesto universitario, excluyéndolo de este último decreto de ajuste que hizo Macri. El artículo 1 establece que quedan exceptuados de algunas pautas del ajuste las universidades nacionales, las fuerzas de seguridad y la FIP, alguna otra institución más. Y bueno, porque también nosotros vamos señalándole que no podemos asfixiar al sector educativo, y en particular al de las universidades, en una sociedad donde necesita más que nunca la capacitación profesional, el conocimiento científico para poder potenciar un modelo de desarrollo. Claro. Y en cierta manera también la franja es las inferiores de la Unión Cívica Radical, ¿no? Donde se forman cuadros políticos que también ha sido uno de los reclamos del sector, ¿no? El hecho de que con la transversalidad inaugurada por Néstor Kirchner en su momento había aniquilado la vida en los partidos políticos, y esto ha atrasado mucho también la formación de nuevos dirigentes, de nuevos cuadros políticos, y qué importante es que lo vayan haciendo desde las universidades también, ¿no? Es que las universidades son un fenómeno único a nivel mundial. La organización de las universidades a partir de la reforma universitaria colocó a los estudiantes en situación de cogobierno. Hoy un chico que ingresa a la universidad con 17, 18, 19 años y se incorpora a la vida política académica, en un momento determinado puede ser un consejero sentado en el consejo directivo, en el consejo superior, que lo constituye en funcionario con carga pública. Ese estudiante firma despacho, firma expediente, define, vota, toma decisiones que inclusive lo llevan a ser responsable ante el derecho administrativo, civil o penal. Y eso se lo hace sin percibir remuneración alguna. La Universidad Argentina tiene funcionarios que no reciben paga alguna, como es el caso de los estudiantes. No es así el caso de los docentes o auxiliares o PAU, que perciben un sueldo por la función que hacen. A nosotros nos pagan para que enseñemos, investiguemos, hagamos extensión y seamos parte del cogobierno, pero los estudiantes lo hacen de manera gratuita, y eso exige una responsabilidad muy importante. Es una formación política y cívica significativa que la gente a veces ni se da cuenta ni se valora, y ahí se están formando los futuros cuadros de la administración del país, ¿no? Claro. Rubén, bueno, se viene un agosto bastante movido, entonces con muchas actividades, y vamos a estar atentos para poderlas seguir. No, bueno, te agradezco muchísimo este espacio. Gracias por haber venido. No, gracias. Última pausa, ya volvemos. Ahorrá fuerte con Express. 50% de descuento en el combo de tu diversión. Ahorrá fuerte con Express. Parte de tu vida. 0810-555-3977.
Ya salió el segundo sorteo del 24º bingo televisado de la Liga Salteña de Fútbol y explota de premios. Esta vez sorteamos 20 autos 0 kilómetro y 150.000 pesos en efectivo. ¿Qué estás esperando? Apúrate, compra ya tu cartón a solo 400 pesos. Sortea el 22 de julio el bingo de la Liga Salteña de Fútbol, el gran bingo de la familia. Drogas, armas y lavado de dinero. Todos sus crímenes fueron en nombre de Dios y del diablo. Basada en hechos reales. Barry Seal, solo en América. Este mes en HBO. Express, parte de tu vida. Para estar al día con las noticias, el primer informativo de la mañana. Al día, con la conducción de Valeria Jury y Pablo Rivadavia. Al día, de lunes a viernes a las 7 por Canal 4. ¿Ya abonaste tu factura? Express te informa que podés adherirte a débito automático en nuestras sucursales o pagar solo con tu número de cliente en cualquier entidad de cobro. Recordá que si lo haces antes del primer vencimiento, evitas cargos de facturación por pago fuera de término. Express, parte de tu vida. Más información en express.com.ar. Nueva serie original HBO. Del director de Big Little Lies. Amy Adams. Sharp Objects. Este mes en HBO. Express, parte de tu vida. Ahora es fácil, rápido, sustentable y seguro. Decile chau al papel y recibí todos los meses tu factura en tu mail. Adherite desde tu oficina virtual en express.com.ar. Express, parte de tu vida. 0810-555-3977. express.com.ar. Último bloque en Según el Cristal. Estamos ya con nuestro último invitado de la noche, Tupac Puyoni, empresario gastronómico del corredor de la Balcarce. Tupac, bienvenido, gracias por estar. No, gracias por la invitación. Bueno, se han resentido y mucho, ¿no? Esta semana ha sido noticia el tema de algunos locales, algunos comercios que han cerrado en la zona del corredor turístico y gastronómico de la Balcarce, y queremos conocer, bueno, vos que has sido uno de los iniciadores, ¿no?, de esta movida hace muchos años atrás, ¿cómo están pasando este momento tan difícil de la economía nacional? Bueno, lo que te decía un poquito recién, te contaba, es que seguramente la gastronomía no es un artículo de primera necesidad en el consumo de los argentinos, y menos en estas circunstancias que algunos dicen que el litro de nafta va a llegar a 50 pesos antes de fin de año, ¿no? Sin contar que lo que ha subido el gas, lo que ha subido la luz, los servicios están una locura, por lo tanto los impuestos también van acompañando esa situación. Y lo durísimo es que el mercado interno se viene contrayendo, entonces caen las ventas. Entonces ya más o menos llevamos poco más de 2 años de una situación donde se ha notado mucho el impacto de las políticas de ajuste nacionales que se están haciendo, y eso ha resentido, o sea, lo que pasa, lo que el otro día mostré yo, una foto, no sé, debe haber unos 25 o 30 locales cerrados. Acá la novedad es que están cerrados ya hace más de un año algunos locales. Justamente hoy saqué una foto, hay un local que está funcionando, una peña bien conocida, y al lado, los dos que están al lado sobre la Balcarce,
dicen al kilo, ¿viste? Claro. Entonces, para que veas una imagen bastante ejemplificadora de lo que está pasando, no solo en la Balcarce, sino en el comercio en general, ¿no? En la ciudad de Salta, me imagino lo que debe estar el interior de la provincia. Y después se dio toda esta discusión por parte de la Cámara de Comercio, que el otro día lo encontré al presidente y le dije que no estoy de acuerdo con las políticas que hoy está llevando adelante la Cámara de Comercio, porque no es un problema para... En sí, digamos, ellos enfocan que el problema son los manteros en la peatonal. Yo he sido secretario general de la Cámara de Comercio e Industria. Lo que está sucediendo es que esos manteros están hace un montón de años, ¿no? Nosotros hemos pasado por la peatonal y no les molestaba el comercio hasta que ahora entra en crisis el comercio. Pero no es a causa justamente de la gente que... Vos fíjate que muchos locales están cerrando y mucha gente de estos manteros, si va a preguntarle, tuvieron trabajo en blanco en el Estado, tuvieron trabajo en la gastronomía, son el producto de la situación económica, ¿no? Y la desesperación los lleva a estar en la calle. Me parece que acá lo que nosotros tenemos que pedir un diálogo. Yo estuve charlando con Nahuel León, con la Cámara PYME. Sí. Me parece que y Nahuel coincidimos que hay que pedir una emergencia para las pymes. El problema acá está que si el gobierno nacional, los economistas nacionales, las consultoras, todo el mundo está diciendo que vienen 6 meses muy duros de recesión, y ya hemos llegado acá, los que quedamos abiertos, arañando, ¿no? Raspando la olla, como diría mi abuela, de acá para adelante sabemos cuál es la situación. Entonces, si no tenemos un acuerdo con el gobierno, porque vos fijate la situación con el gobierno de la provincia. El gobierno de la provincia nos llevó del 3,6% de la actividad económica al 5%, una de las más altas del no ANEA. Y nosotros, bueno, el municipio empezó a tratar también de cobrar todas las deudas, las cuentas que tiene, empezó también a embargar con rentas municipales, las cuentas de las pymes, más los embargos de AFIP, más los controles de AFIP. Se hizo un combo, la verdad que yo digo... La presión que del Estado llega a niveles ya donde es muy difícil obtener ganancias, ¿no? Claro, yo te entendés, hoy justamente me estaba haciendo una nota y yo digo, mirá, esto es la cacería en el zoológico. Y el gobierno es león, y vos sos una cabrita que no te puede defender y tenés que dar vuelta en esta habitación. Entonces, ¿qué hacemos? La cantidad, si vos hablas con un gerente de un banco, que alguno debe tener amigos, preguntarle la cantidad de cheques rechazados, la situación que hoy está encarando en general las pymes, dificilísima. El gobierno ya ha suspendido, ya ha pasado un par de veces, vos fíjate en el diario de hoy sale que ganancias se postergan algunos pagos porque no van a ser pagadas. Claro. No es que lo postergue el gobierno porque saben que no hay recursos para pagar. No. Ahora, bueno, en este momento nosotros vamos a vivir en Salta porque es un lugar destacado por el turismo, sobre todo Salta capital. Eso, sí. El turismo va a tener una actividad importante. Fuerte, una temporada alta que es invierno. Alta, sí. Pero después de 3 semanas, ¿qué hacemos? Y los que no están en el turismo, el que vende zapatos, ¿entendés? Digo, es una situación muy difícil que yo creo que tenemos que... Dicen que la política es el arte de lo posible. Este es el momento de demostrarlo, porque digo, tenemos que tener ese arte de lo posible a mano, porque si seguimos cerrando negocios, aparte, digo, acá la dirigencia política en general, y me incluyo como empresario, acá el gran error es que la matriz productiva de Salta, o sea, esto no da resultado para la cantidad de salteños que somos. Somos una provincia rica que vive exclusivamente de lo que produce el campo, y el campo también está en crisis, y del comercio. O sea, no hay más actividades. Después tenés regalías petroleras que están entregadas para los empréstitos que ha pedido la provincia, que son créditos internacionales, y después no tenés mucho más recursos, y tenés un 75%, escucha esta palabra, 75% de coparticipación nacional. O sea que nosotros somos inviables en una provincia rica que hoy el litio que nosotros tenemos somos Kuwait. Pues si Kuwait, si yo hubiera salido en Kuwait estaría salvado. Pues nosotros estamos en Salta, tenemos gas, petróleo y litio,
pareciera que no estamos salvados. Pareciera que el 60-70% de los salteños tienen una situación económica muy difícil. Y hoy la clase media, ¿viste la película 300? Sí. ¿Viste cuando los tiran por el abismo y van cayendo los muchachos? Bueno, eso es lo que nos está pasando en este momento. Entonces nosotros tenemos que tener una conciencia. Toda la dirigencia política y todos los sectores que pueden ser productivos, que hay que hacer algo para que no se sigan cayendo los sectores productivos a consecuencia del gran impacto que tienen los impuestos hoy, ¿no? Yo digo, o se pagan los impuestos o se pagan los sueldos. Ahora, pagar todo en esta circunstancia está realmente muy difícil. Esta es la disyuntiva que hoy todos los empresarios tienen, más los cheques rebotados, más las cuentas embargadas, más la caída durísima del consumo, más la inflación que va a pasar el 30%. Tupac, vos estuviste y seguís estando ligado al kirchnerismo políticamente y al pensamiento del kirchnerismo, y ha habido un resurgimiento de la imagen positiva de Cristina, que comienzan a añorarla desde algunos lugares, y otros que la miraban mal ya no la miran tan mal, junto con la caída de la imagen de Mauricio Macri. ¿Cómo crees que llega el cristinismo y el kirchnerismo en general para las elecciones del próximo año en este contexto, ¿no? Cuando uno inexorablemente mira hacia atrás y decir, bueno, no era tan malo, o por lo menos vivíamos un poco mejor? Sí, digamos, se vivía mucho mejor que lo que se está viviendo ahora y tenía una perspectiva. No se vivía en el paraíso, nunca se vivió en el paraíso, pero sin duda tenía un modelo económico. Saquemos toda la gran crítica, viste, que se dicen tantas cosas en las redes sociales, pero vos decís, teníamos un modelo económico que tenía desarrollo industrial, que tenía desarrollo dentro del conocimiento, la ciencia, la técnica. Se habían hecho cosas importantes como el ARSAT, la cantidad de científicos se había desendeudado a la Argentina. O sea, era un modelo si querés, con defectos, con algunas cuestiones que tenían que corregir, pero justamente el modelo que aplica Macri es un modelo que tiene 3 fotos antes que Macri. La primera, así por la edad que nosotros tenemos, la primera con la que nos despertamos en la vida, digamos, es la imagen de José Alfredo Martínez de Oz. Después la tenía la imagen de Álvaro del Sogaray, justamente que estábamos viviendo un crudo invierno, que decía hay que pasar el invierno. Y después Domingo Felipe Cavallo, y ahora Mauricio Macri. Se ponen esos 4, para mí serían las 4 fotos que ilustran una idéntica política económica de apertura indiscriminada de las importaciones, de liberalización del cambio, del tipo de cambio, de caída de la moneda, de caída del salario, de caída de la industria, de cierre de empresas, del ajuste estructural del Estado, intentar de que el Estado no controle y no regule la economía, como hace cualquier país decente del mundo. O sea, si esto es decían, vamos a un país normal. O sea, si este es un país normal donde nadie controla el gran capital, decía Perón en los 50, o controla el Estado o controlan los monopolios. Y hoy controlan los monopolios, pero en los peores monopolios, porque por lo menos antes había monopolios industriales. Hoy a la Argentina solamente vienen los fondos buitres especuladores y se ha generado un nivel de especulación tan grande, o sea, es gigantesco el nivel de especulación, que vos el año que viene vas a tener que pagar 18.500 millones de dólares, perdón, 87.500 millones de dólares, 87.000 solamente de intereses de la deuda que ha generado el gobierno de Mauricio Macri. Y por otro lado, vos no tenés hasta acá cuáles serían las fuentes de ingresos para pagar esas cuestiones. Entonces, el año que viene es un año electoral. ¿Vas a ser candidato? ¿Lo estás pensando? No, yo pienso que yo no. Mi objetivo es que seguramente lo voy a apoyar a los Soliavi, que es el candidato que va a llevar adelante el Frente para la Victoria. A nivel nacional, yo no creo que Cristina Fernández de Kirchner se postule, a pesar de que hoy, y por lejos, es la candidata de la oposición que más votos tiene. O sea, hoy no hay ni parado ningún dirigente de la oposición, pero seguramente el peronismo
intentará poner a alguien y ese alguien tendrá que acordar dentro de ese marco, de esa gran interna del peronismo, tendrá que estar Cristina Fernández de Kirchner y por supuesto yo la seguiré porque coincido con una política económica que tenga una perspectiva de lo nacional, ¿no? ¿Cómo será que no es nacional Macri que ni siquiera festeja las fiestas patrias? O sea, ya es el colmo, pero si te vas a ver la fiesta del 4 de julio, estuvo llena de funcionarios, Mañeto y todos los funcionarios del macrismo estuvieron en la embajada norteamericana festejando, ¿viste? Se festejó más que el 9 de julio, digamos. Ahora se autoconvocaron el movimiento obrero y sectores de la política. Digo, hay que construir un movimiento nacional, seguramente no será el kirchnerismo, porque eso fue un proceso de la historia que deja cosas ricas y bueno, también hay un sector de la población muy enojada, que se le ha inculcado un odio tremendo a muchas cosas que han pasado, que en el transcurso de la historia, como cuando fue el peronismo, los primeros gobiernos de Perón, después se valorizaron muchísimo y a los 20 años volvió Perón, ¿no? Y fue, por supuesto, fue otra cosa, no fue el mismo peronismo de los 40, claro, porque los tiempos políticos son diferentes y las generaciones son diferentes. Creo que hoy nosotros, los que nacimos en los 70, nos merecemos una discusión y para mí, en toda discusión que haya política, tiene que haber una idea productiva de generación de empleo, de generación de trabajo. No, si es así, si tiene algún valor que yo me postule, me postularé, pero mi objetivo ya no es participar tanto de las elecciones como sí de construir, y por eso me estoy juntando con muchos empresarios y con dirigentes de la política y del Estado para decirle hay que construir un nuevo modelo económico en Salta porque vos fíjate, un cuarto de siglo pasó entre el gobierno de Juan Carlos Romero y de Juan Manuel Urtubey. Y este modelo de vivir del campo y del comercio y después de la regalía de la nación, bueno, no cubre las necesidades de los salteños. Salta es una de las provincias más empobrecidas de la Argentina. Los índices nuestros son los más horribles, rubro por rubro. Entonces digo, ¿cómo salimos de ahí los salteños? Digo, tenemos el turismo, podemos desarrollarlo al doble, al triple, es una capacidad que tenemos, el dólar que viene, esta devaluación, viene matando el bolsillo de los trabajadores, pero viene generando una buena performance para las exportaciones, y el turismo es como una exportación, porque hoy la Argentina es barata para los que viven afuera. Claro. Entonces van a empezar a venir muchos turistas. Desarrollemos el turismo, busquemos las herramientas, nos desarrollemos con el litio, busquemos una política para desarrollarnos con el litio, porque si no van a ser como Mosconi, que se hizo una gran inversión, una gran obra, y nosotros no vimos nada, ¿no? O sea, los salteños ni el olor. Entonces no vaya a ser, el litio acaba de empezar se vienen grandes inversiones multimillonarias y creo que los proveedores, los trabajadores, todos tienen que ser salteños. El litio nos pertenece, digamos, somos una partecita entre Salta, Jujuy, Catamarca, y después está Bolivia y Chile. Pero somos el eje en el planeta del litio. Entonces, no es que no tengamos... Esta es una provincia con mucha riqueza, nada más que han hecho siempre un plan económico que le queda cómodo a un sector de la oligarquía salteña, que vos fíjate, los que gobiernan siempre gobiernan para el mismo núcleo, no sé, llamarle... Yo soy presidente de la Villa 20 de Febrero, ¿no? Pero acá gobiernan para el Club 20 de Febrero. Y la mayoría en Salta somos negritos, no somos de triple apellido, digamos. Entonces, tenemos que tener una idea productiva. Este es el momento de sentarnos entre todos los sectores. La riqueza del campo, la actividad comercial está espectacular, no la vamos a tocar, pero hay que hacer un modelo económico de inclusión para el desarrollo de la población salteña. Hay una expectativa importante para es el desafío que tenemos, el año que viene, seguramente. Gracias, Tupac, por haber venido. Muchas gracias. Muy amable. Muchísimas gracias. Nos despedimos de esta manera. Gracias a ustedes por la compañía. Nos encontramos el próximo jueves.